Buen día. El tema de esta investigación es intervención en crisis en situaciones traumáticas. Mi nombre es Sergio Picón Díaz Barriga y la investigación se desarrolló con el apoyo y bajo la supervisión de la doctora Marcela Patricia del Toro Valencia. Bueno, las razones de esta investigación es que nos hemos dado cuenta que a lo largo de la historia del ser humano siempre está en constante contacto con eventos hasta cierto punto traumáticos o que pueden desencadenar cierto nivel de estrés en las personas, ¿no? Esto puede desarrollar síntomas tanto físicos como psicológicos y precisamente una de las herramientas que consideramos fundamental para justamente disminuir estos síntomas psicológicos es la intervención en crisis y esta va a tener el objetivo de restablecer la salud integral del individuo desde un plano psicológico, ¿no? Desde un plano emocional, que es lo que se necesita. El método utilizado para esta investigación fue una revisión bibliográfica y cabe destacar que se revisaron investigaciones desde distintos ángulos, lo cual robustece esta investigación porque, por ejemplo, podemos ver que hay intervención en crisis desde desastres naturales o desde terremotos, pero también hay otras desde panoramas totalmente distintos como terrorismo o situaciones bélicas. Entonces, esto es fundamental para entender la intervención en crisis desde diversos ángulos y poder determinar ciertos comunes denominadores en cierto tipo de eventos que son más susceptibles que otros de desarrollar o desencadenar crisis en los individuos que la experimentan. Entonces, la intervención en crisis es esta primera instancia, este primer acercamiento con las víctimas de estos eventos y no solo deben ser realizados por personal médico o profesionales de la salud, sino que también se va a requerir el apoyo de fuerzas de policía, bomberos, cuerpos de rescate, sobre todo por la inmediatez, porque la intervención en crisis sí se va a tener como factor fundamental la inmediatez hacia el evento. Entre más rápido reaccione, entre más rápido se descargue esta tensión emocional derivada del evento traumático, más va a ser la disminución del daño psicológico posterior. Y pues bueno, además de esta primera instancia, se debe considerar que deben las víctimas o las personas que experimenten este tipo de eventos deben de tener cierto seguimiento a lo que se va a conocer como terapia de crisis. Esta sí va a tener como requisito una estructura diferente, un análisis más profundo y esta sí tiene que ser llevada a cabo por un profesional. Entonces, eh, lo que se va a buscar aquí es diferenciar entre la terapia de crisis y la intervención en crisis. La intervención en crisis sí no va a ser tan estructurada, tan profunda ni tan profesional como la terapia, pero es fundamental que se tenga una intervención en crisis de manera inmediata. El objetivo de esta intervención va a ser procesar las emociones de las víctimas para disminuir el daño psicológico posterior al evento y asimismo esta intervención nos va a dotar de una cierta evaluación del daño psicológico para poder revisar si va a ser requerida una terapia de crisis o un seguimiento más largo o un seguimiento más corto o si no va a ser necesario un seguimiento. Claro que lo que siempre se recomienda es que sí exista un seguimiento porque pues este tipo de eventos no son fáciles de sobrellevar. Y el objetivo final tanto de la terapia de crisis como la intervención de crisis es la superación de la crisis, la superación del daño psicológico causado por los eventos. Eh, pues bueno, toda crisis tiene un carácter subjetivo. Esto se debe a que cada persona tiene una tolerancia al estrés diferente que otra. Cada persona es única, cada persona es diferente y, y asimismo su tolerancia al estrés. Entonces puede ser que una persona esté más en constante fricción con eventos estresantes y tenga más tolerancia y puede ser que un evento no le cause una crisis, como puede ser el caso de otra persona que no tenga esta tolerancia al estrés y una crisis o un evento que pues, no se considera de tan gran magnitud pueda desencadenar una crisis. Entonces, esto hay que tenerse en cuenta siempre porque por muy poco o por muy
no tan grave que nos pueda parecer un evento, puede ser susceptible de desarrollar crisis en algún individuo. Asimismo, esta crisis tiene un carácter ambivalente porque creemos que o se cree en esta investigación que tiene, que es una coyuntura, es un parteaguas, es como un punto en donde no hay neutralidad, sino más bien una ambivalencia de que o bien se supera la crisis y mejora la calidad de vida, o no se supera y perjudica la calidad de vida de las personas que experimentan este tipo de eventos. Entonces, lo que se pierde es el balance emocional, no hay neutralidad, es más bien una ambivalencia, y la crisis es justamente ese punto coyuntural en donde se va a superar o no se va a superar de manera tan fácil, y esto va a dotar al individuo que lo experimenta de, pues, de un proceso de transformación en su calidad de vida. Pues bueno, el daño psicológico que se intenta mitigar con la intervención en crisis es justamente lo que aparece en la presentación, que, que son de las consecuencias que puede derivar un evento traumático, ¿no? Pueden ser sentimientos de humillación, ansiedad, depresión, pérdida de autoconfianza, disminución de la autoestima, pérdida de interés, pérdida de la concentración, eh, pérdida de confianza en los demás, hostilidad, agresividad, cambios drásticos en el estilo de vida, alteraciones en el ritmo del sueño, disfunción sexual. En fin, el abanico de posibilidades es infinito. Realmente las consecuencias que puedan derivar de una crisis causada por un evento traumático eh, son, son variadas, ¿no? Son diversas, y justamente es lo que se intenta evitar con la intervención en crisis, ¿no? Y después con la terapia de crisis. Los eventos traumáticos los vamos a clasificar en antropogénicos y naturales. Antropogénicos son aquellos que son causados por el ser humano. Aquí entran lo que son ataques terroristas, conflictos bélicos, ¿no? Como guerras, ese tipo de eventos que, que son causados por el ser humano, o bien desde el ser humano, o están nosotros los naturales que no controlamos eh, como especie, sino más bien son terremotos, inundaciones, sequías, tsunamis, ciclones, huracanes, este tipo de desastres que logran dejar grandes estragos en la infraestructura social y también pues en la integridad, en la salud emocional y física de las personas que lo viven. Eh, para que se considere un evento traumático, nos vamos a fijar en ciertos comunes denominadores que amenazan la vida de las personas, amenazan su integridad psicológica, amenazan con lesiones físicas de gravedad o las pérdidas de seres queridos, ¿no? Y aquí vemos que prácticamente todo lo que se ejemplifica como ataques terroristas o como guerras, pues encaja a la perfección con estos comunes denominadores, aunque cabe destacar que existen eventos que puedan desatar crisis que no necesariamente tengan todos, ¿no? Que puedan tener, no sé, que amenaza la vida, por ejemplo, el caso de un asalto, o la integridad psicológica, en el caso de violencia familiar. En fin, los eventos son infinitos, pero es importante clasificarlos para tener en cuenta cuándo intervenir, cuándo actuar, qué hacer, cómo hacerlo, como persona y como profesional de la salud. El origen de la intervención en crisis es que a partir de las guerras mundiales, la psicosis y la neurosis de guerra, estas reacciones al estrés constante, eh, se dieron cuenta estos estudiosos del gran poder de sanación que tenía esta descarga de atención emocional que se da a partir de la intervención en crisis, que simplemente es escuchar, ¿no? Escuchar a la persona que ha experimentado este evento y que trate de comunicar sus emociones para descargarlas y no suprimirlas, porque esto lo que va a generar es un daño psicológico como el que se ha abordado antes en esta presentación. Entonces, la intervención en crisis lo que predica es cierta catarsis, ¿no? La reflexión, ampliación, aclaración de las emociones de las personas, sobre todo para que esa tensión no se suprima dentro de la psique del individuo, sino que se descargue y se logre superar por medio de esa descarga. A esto le vamos a llamar desorden de estrés agudo, que es lo que, como el daño psicológico, el desbalance psicológico que se da derivado de la experiencia de estos eventos traumáticos. Y pues como se menciona, se da por el contacto constante con situaciones de peligro, y este desequilibrio psicológico casi siempre viene acompañado de diversas sensaciones como miedo, impotencia, horror,
agresión, confusión, estado de shock, eh, pues muchas cosas que las personas pueden experimentar y a lo que vamos a denominar como desorden de estrés agudo. Ahora, la atención o a lo que se llegó con la investigación es que la intervención en crisis es fundamental porque deriva de cierta inmediatez. Entonces, si la intervención en crisis se da de manera efectiva, rápida, este estrés agudo y su seguimiento no durará más de un mes. Si persiste y no hay tratamiento de 1 o 3 meses, se va a denominar desorden de estrés postraumático, es decir, que no se logró superar dentro del primer mes y va a ser necesaria la terapia de crisis porque es un desorden ya que trasciende el evento traumático, es postraumático. Y como reflexiones finales, pues tenemos que cada persona tiene una resistencia al estrés limitada y por eso eh, existen diversas situaciones que pueden desencadenar crisis en las personas. Esto se debe al carácter subjetivo, que cada persona es distinta y su tolerancia es diferente. Y la susceptibilidad generalizada se refiere a que todo el mundo es susceptible de tener una crisis porque el estrés pues es limitado, ¿no? Esta referencia es limitada. Entonces nos quedamos con eso, con el que este desorden de estrés no es una enfermedad, es más bien una carga emocional muy grande que lo que se busca con esta intervención es precisamente descargar esa tensión por medio de herramientas de intervención en crisis, de escuchar al otro, también lo que se conoce como debriefing, que es justamente saber escuchar al otro. Y pues nada, es eso básicamente, saber qué hacer, cómo hacerlo y saber cuándo escuchar y cuándo intervenir.